Yo estoy haciendo esta presentación con la intención de grabarlo, publicarlo y que llegue al alcance de todas las personas. Es decir, que luego de esto ustedes van a tener el enlace y el material y estas mismas presentaciones porque la intención es esa. Muchos de ustedes seguramente habrán recordado, haber leído en la época de juventud algo que se llamaba la alegoría de la caverna de Platón. ¿Y en qué consiste esa alegoría de la caverna? Y quienes no lo han leído, búsquenlo por internet y léanse. Imagínense un grupo de personas que vivían en una caverna y que lo único que veían eran las sombras de lo que se proyectaba del mundo exterior y se reflejaba en una pared. Para esas personas que vivían en esa caverna, ese era el mundo. Únicamente eso que día tras día aparecía allí. Hasta que se atrevió uno de esas personas que vivía allí e ir a la superficie y ver que el mundo era totalmente distinto. Y lo que aparecía allí eran, digamos, ese reflejo de lo que estaba afuera que estas personas jamás habían experimentado. Por supuesto, se imaginarán la persona totalmente maravillada y esta persona cuando entra nuevamente a hablar con la gente que está dentro de la caverna, le empieza a decir esto es así, esto es así, esto es así, y resulta que todo esto era mentira, es una referencia. Por supuesto lo tildaron de loco, no le creyeron, dijeron vete tú para otro lado, aquí nos quedamos con nuestra realidad. Y en ese sentido va estas reflexiones que estoy aquí. Yo voy a lanzar una serie de afirmaciones que a lo mejor no van a ser necesariamente cómodas para todo el mundo que está aquí. Y mi petición es de que, bueno, por lo menos ábranse a la duda. Y eso nos lleva a la otra idea que está allí, que es el tema de las contraponencias. ¿Y qué son las contraponencias? Yo la primera vez que escuché esa práctica me pareció bien interesante. Imaginemos que una persona va a sacar un libro de cualquiera sea el tema, pero como estamos ahorita hablando de derecho y del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, yo voy a sacar qué sé yo, un libro sobre las cuestiones previas, las audiencias, lo que sea. Y entonces cuando lo voy a publicar, yo invito a todo el mundo para que hablen. Pues la contraponencia significa llevarle ese libro a la persona que tenga la idea más contraria a la que yo expreso allí, para que presente en el mismo momento que se vaya a hacer público el libro la contraponencia, es decir, lo contrario a lo que yo pensaba allí. ¿Y qué pasó? Cuando tú llamas a una persona a hacer la contraponencia, por el contrario de convencer a quienes ya están convencidos, tú afinas más, estudias más, tratas de defender mejor tu tema. Entonces yo quiero que luego de esto ustedes sean los contraponentes en esta disertación que yo voy a hacer aquí. Pero eso tiene unas recíprocas y las recíprocas son de que yo también me quiero postular de contraponente a todas las actividades que yo vea que ustedes hagan y que yo tenga a lo mejor un criterio crítico, porque de esa manera es que crecemos todos, porque a lo mejor no vamos a tener nuestra posición originaria, pero la siguiente va a ser con un poco más elevada. Quienes me siguen podrán ver que en mi perfil yo me pongo como desespecialista en derecho. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿no sería mejor traernos un especialista en derecho para que nos explique tal o cual tema de manera óptima y a poder aprender de él? Pues todo lo contrario. Todo lo contrario, yo quiero advertir y preocuparme por lo que pudiéramos llamar la hiperespecialización de los temas. Y a pesar de que pudiese sonar contraintuitivo, imaginemos entonces que tenemos, cuando hablamos del bosque y el árbol, si nos especializamos en el detalle minúsculo de un árbol, nos estamos perdiendo todo el bosque, nos estamos perdiendo todo el contexto y entonces es más grande lo que estamos perdiendo que a lo que nos estamos dedicando. Por ello es la importancia de tener una apertura y una aproximación crítica a este descubrimiento que vamos a tener. Siguiendo también con estas iniciales reflexiones, yo voy a desarrollar la jornada del día de hoy en esta agenda que tenemos aquí. Primero, unas reflexiones iniciales necesarias. Luego,
unas recomendaciones y pasamos ya luego a un tema bien interesante. ¿Qué es eso de cultura y pensamiento jurídico y por qué yo lo he estado desarrollando? Para luego entrar ya más directo al tema que hoy nos llama y de su especialidad, que sería consideraciones generales sobre derecho y, óigase bien, de familia y menores. Y empezamos con las tensiones, porque yo sé que ha habido tensiones que no, que eso es niños, niñas y adolescentes, ya no se usa familia y menores. ¿Cómo es eso? Pues sí, señores, es familia y menores y eso es uno de los puntos que vamos a hablar. Luego vamos a hablar sobre consideraciones generales sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes o de menores. Y nuevamente insisto, sí, es de menores. Ya vamos a ver, y ya me imagino que habrá gente que está ya con aquella tensión. ¿Por qué será? Es más, hasta a veces hasta nos han fustigado, porque ya desde que salió la ley especial no se puede tratar de menores. Pero bueno, eso es un tema de los que vamos a hablar. Luego vamos a hablar de consideraciones ulteriores de importancias y temas de interés para luego pasar a las conclusiones. De lo que no se trata esta presentación. Esta presentación no se va a tratar de temas específicos de cuestiones previas, procedimientos, de tratamiento y menos aún, como vamos a ver aquí, no se va a tratar ni de legislación ni de jurisprudencia. Es más, sí se va a hablar de derecho. Y ustedes dirán, ¿se puede hablar de derecho sin hablar de legislación ni de jurisprudencia? Pues sí, eso es posible. Y cuando vemos toda esta serie de presentaciones y a las cuales estamos acostumbrados que lleguen abogados, etcétera, y estas presentaciones de PowerPoint que ponen una balanza y ponen un mallete, etcétera, eso para mí me parece pavosísimo. Pero es que pavosísimo. Ojo, tenemos que repensar la idea de un derecho distinto, un derecho más abierto y un derecho más libre, incluso un derecho sin ley. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso de derecho sin ley? Vamos a avanzar en esa línea. Nuevamente, de lo que no se trata esta presentación. Y no se va a tratar de ubicar lo que es la realidad de la jurisdicción y el sistema de protección únicamente desde el punto de vista de venezolano. Claro que estamos en Venezuela y por supuesto que algunas referencias haremos, pero mi invitación es a ver esto desde una óptica, como les había dicho, no del árbol, sino mucho más amplia, una visión del bosque para poder entender otros temas que a veces no los entendemos y simplemente llegamos a lo que se llama un criterio de autoridad. Bueno, porque la ley lo dice así. Y ahí vamos a empezar a dudar un poco también de la ley. Si bien estamos hablando de que el tema de que vamos a desarrollar va a ser general, hay también la realidad que estamos en Venezuela. Y de alguna manera tenemos esa intuición de que lo que estamos haciendo no es el deber ser. Y a veces nos conformamos que, bueno, es lo que es el que deber ser, esto es lo que tenemos. Y hay un principio o una afirmación bien interesante que es, lo que no se mide, lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Y por eso es que tomar el pulso de las cosas, así como el corredor que sabe los tiempos que tiene que correr, o los kilos que tiene que bajar, o las distancias que tiene que recorrer, existe una forma de medición de lo que es el índice de Estado de Derecho de los estados. Y entre los índices de Estado de Derecho existe el de la medición de la justicia civil o penal. En la civil entraría esta, en términos generales, y preocupa mucho que esta vez del más reciente índice, que Venezuela está y ha estado desde que se elabora este índice en el último lugar. Y lo peor del caso no es que está en el último lugar y siempre ha estado en el último lugar, sino que cada año la distancia con el que nos sigue es cada vez más abismal. Y esto lo tengo que decir no por reclamación, sino por reflexión, porque eso significa que algo estamos haciendo, algo está ocurriendo que no queremos salir del foso. Y así como vemos que los primeros lugares siempre son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, se mantienen allí. Los últimos lugares, ya vemos entonces que es Venezuela, pero entonces tenemos Camboya, Myanmar, Afganistán, etcétera. Algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? ¿Será la ley? ¿Será qué?
Y ahí es donde yo llego, que eso es el tema cultural, y es la cultura. Ahora sí vamos a empezar con las reflexiones iniciales. Estas eran previas para entrar al desarrollo de la agenda. Y en las iniciales es preciso, como señalé, hacer algunas advertencias y recomendaciones. Lo primero es, ¿cuál es el alcance de esta presentación? El alcance de esta presentación es abordar desde un tipo y desde una manera absolutamente crítica la idea que tenemos de derecho, la idea que tenemos de legislación, por qué tenemos esa idea, que es lo que yo resumo en lo que sería la cultura, y luego por qué entendemos este sistema de protección o de familia y menores, nuevamente generando tensión, y que eso lo hagan ustedes, porque aquí se les voy a pedir a ustedes que sean bastante, pero bastante críticos, e incluso al momento de que sean escépticos de lo que yo estoy pensando. ¿En qué sentido? De aquí adelante no crean absolutamente nada de lo que yo vaya a decir. Y cuando digo que no crean nada, es que vayan incluso hasta con esa resistencia, y que si yo digo algo que va en contra de lo que ustedes han pensado, tomen nota y escríbanmelo. Mira, eso no es así, profesor, por esto y esto y esto. Porque nuevamente yo me nutro de esa interacción. Pero eso sí, si van a hacer alguna opinión, por lo menos estudien, porque yo creo que todo esto que está aquí lo he hecho porque he tomado la decisión de afincar ciertas cosas, y les comento, no tengo ningún inconveniente de que si llegase a venir una idea en conjunto que supere las ya dichas, yo perfectamente diría, mire, yo tenía esta y esta y esta postura y resulta que Abraham me sacó esta y esta y esta, me gustó, la trabajamos en conjunto, la pulimos y mira cómo resultó. Qué equivocado estábamos, o que estaba yo, y Abraham estuvo muy acertado en lanzar esta idea y la desarrollamos. Porque así como ocurrió esta película que está aquí, ustedes no sé si se acuerdan, muchos de ustedes van a ser muy jóvenes y a lo mejor no se acuerdan, tú llegas al final de la película y dices, wow, hasta ahí fue que llegué. O como la película de Matrix, no recuerdo si era la azul o la verde o la roja, que te tenías que tomar para atreverte a ver lo que está detrás, atreverte a ver la Matrix. Yo les propongo, los invito a que nos apartemos un poco del chip tradicional y entendamos otras realidades distintas. No necesariamente tenemos que comprenderlas o congeniarlas, digamos compartirlas, pero son realidades que existen. Todo esto viene, y por qué yo estoy desarrollando esto, yo me he dedicado a la investigación de muchos temas relacionados con el derecho. Nos ha llevado a temas álgidos de la propiedad, de derecho digital. Me invitaron del Tribunal Constitucional de Perú. He hablado en la Universidad Central sobre pensamiento y cultura jurídica. He hablado sobre blockchain y inteligencia artificial. He hablado, y esto lo vamos a mencionar aquí, que tengo aquí, el proceso judicial como farsa. ¿Es que en realidad creemos en el proceso judicial como lo tenemos ahorita, o es una farsa? Vamos a hablar de eso. Nuevamente, con mucho respeto, porque sé que a veces cambiarnos el chip nos es complejo. Esto que voy a afirmar yo ahorita pareciese una cosa menor, pero ya van a ver cómo la vamos a conectar. Resulta que, sin lugar a dudas y sin ningún temor, y abiertamente lo digo, la circunferencia de la Tierra son 40.000 algo kilómetros de circunferencia, la distancia al Sol, la circunferencia del Sol, la duración de la traslación de la Tierra y la distancia que hay entre la Tierra y Marte. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el derecho? Pues guarden eso allí, porque lo vamos a tomar más tarde. Ustedes saben lo que son los monitos babuinos. Los monitos babuinos son estos que ustedes ven aquí. Hay un experimento, se hizo un experimento bien interesante que consistió en que agarraron 10 monitos babuinos, 5 los reservaron y 5 los metieron en una jaula bien interesante con, aquí está, con unas bananas y una escalerita. Y aquí está otro que estaban ahí con una manguera de agua fría. Resulta que cuando cada vez se montaba un monito a buscar un cambur, a los restantes 4 los dejaban allí y les metían agua fría. Se montaba otro y al restante les ponían agua fría. Y así ocurrió hasta que entendieron que cuando uno se montaba,
le echaban agua fría al resto, es decir, los castigaban. ¿Y qué ocurrió? Al que se montaba o se iba a montar, estos monitos le caían a palo. El que se montaba le caían a palo. Y así hacían, digamos, hasta que nadie se montaba. Agarraron un monito de esos, 5, y lo cambiaron por el monito que venía. ¿Qué creen ustedes que hizo el monito nuevo? Pues evidentemente fue a subirse a donde la escalera y donde estaba la banana, el plátano, el cambur, y los demás le cayeron a palo. Y resulta que en ese momento ya no tenías ese castigo del agua fría. Y fueron cambiando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y resulta que esos 5 habían agarrado, digamos, esa práctica de que quien se subía le caían a palo y nunca supieron por qué fue. Porque ninguno de ellos sabía que había sido por este tema del agua fría. ¿Qué moraleja podemos sacar de eso? Muchísimas de las cosas que están ocurriendo en notarías, en registros, en tribunales y en la práctica en general. No sabemos de dónde vino y automáticamente como monitos repetimos y pedimos el expediente y hacemos el escrito y pedimos la medida. Es decir, automáticamente sin saber de dónde venía. Y como yo les dije a ustedes que no crean absolutamente nada de lo que yo les diga y que debemos ir para verificar todo esto, aquí está la fuente de ese experimento de los monitos, que si bien uno lo altera para explicarlo de mejor manera, en ese fue que consistió lo que era la parte de la modificación de la conducta. Muchas de las cosas que podemos identificar con lo que nos ocurre a nosotros. Otro de los temas, y ustedes me dirán, bueno, se lo dice alguien que no es abogado, pero no, sí, yo soy abogado. El problema que tenemos, ustedes se acuerdan así, ay, sí, pues se acuerdan ese personaje. Bueno, este señor es Tyson, Neil deGrasse Tyson, y él es astrofísico. Y uno de los problemas que tenemos, y aunque no lo crean señores, se burlan de nosotros los abogados, el pensamiento jurídico es una de las cosas más cerradas que hay y menos, digamos, dada al avance. Es que el problema es que el derecho y el abogado somos soberbios, somos arrogantes y nos creemos la gran cosa cuando es mentira. Es muy, muy grave que un área del conocimiento humano como la nuestra pretendamos abordar temas tan importantes y lo hacemos desde las ínfulas, la altivez y la altanería. Realmente preocupa mucho el abogado. Yo a veces, y en entornos, yo he dicho, el abogado rara vez es de gran ayuda a la sociedad. A veces somos hasta una tara en la sociedad. Y si les dije, vamos a tener una aproximación crítica y vean cómo la estoy haciendo. Bastante crítica de cómo somos los abogados. Nuevamente, este señor es el que tenían en ese meme. Y él, como astrofísico, escúcheme bien, habla de la verdad objetiva y de la verdad impuesta. Y vean que esos son pensamientos, además, se burlan de nosotros los matemáticos, los astrofísicos, etcétera. Ellos sí han estudiado cómo llegar a la verdad. Y al llegar a la verdad, no porque es un documento público, privado, sino que son temas sumamente importantes de cómo se puede verificar esa verdad. Eso nos lleva también a otra reflexión. Cuando hablamos de la ciencia del derecho, ¿será verdad que el derecho es una ciencia? ¿No será una pseudociencia? ¿No será que tenemos una aproximación supersticiosa? ¿Ok? Es raro que alguien viniendo del área del conocimiento jurídico diga, mira, nosotros tenemos una creencia supersticiosa del derecho. Es más, tenemos un fetiche hacia el derecho o más bien a la legislación. Cuando lo que tenemos son tensiones entre la autoridad, bueno, eso es así porque lo dice la ley. Es que la ley puede decir lo que le dé la gana, pero si es contraria a la realidad, no hacemos nada. Entonces es allí donde tenemos que empezar a pensar de que a lo mejor lo que creíamos se podía imponer por la realidad puede venir es por la justificación. Y ya vamos a ver qué es la justificación. Así como hablábamos de Neil Grass, la justificación puede ser la verificación matemática, la verificación científica. Nuevamente, cuando yo les digo una creencia supersticiosa, ¿qué entendemos por superstición? Bueno, la fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. ¿Es que acaso no incurrimos en esa superstición, en ese fetiche? ¿Te das cuenta? Ahí va sinónimo, fetichismo, la mitificación de la ley. De la ley
del Estado, de los tribunales, de los jueces, de los defensores públicos y de los abogados. Porque los estoy metiendo también aquí en esta reflexión crítica. Seamos autocríticos. ¿No será que tenemos esa aproximación supersticiosa al derecho? Eso me recuerda, y Abraham, ¿te acuerdas que lo mencionamos en la presentación cuando hablábamos de esta obra? Frank Kafka, El proceso. Vamos a Sí, leer exactamente. Kafka sobre el proceso, qué interesante, porque esa creencia supersticiosa en la ley o esa creencia supersticiosa y hasta fetichista del proceso por el proceso mismo nos lleva a esta absurdez e irracionalidad. Entonces vemos como una obra como esta, la del proceso, está plagada de la opacidad y misterio, la burocracia omnipresente, la deshumanización, la inaccesibilidad a la justicia, la infinitud del proceso, la culpabilidad preestablecida, arbitrariedad de las decisiones, aislamiento y soledad y por supuesto la crítica social. Ojo, vemos que esta obra de Frank Kafka no se refiere a un caso específico que pudiéramos señalar, que conozcamos o que hayamos tramitado o que conozcamos, sea porque somos defensores, abogados, jueces, fiscales, lo que sea. Es en abstracto. Por eso es que la invitación mía es a desmitificar al proceso, desmitificar a la ley. Nuevamente, el llamado al pensamiento crítico. Aquí hay un tema que voy a hacer una mención muy breve, pero si bien lo voy a desarrollar en otras presentaciones, quiero presentarlo así. Y les hago la pregunta. ¿Ustedes saben lo que eran las sangrías o la historia de los humores? Resulta que había una práctica habitual en medicina que decía, mira, el cuerpo humano está conformado por los fluidos o los humores. Y tú tenías la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Resulta que te tomaban la temperatura o te tocaban y dicen, no, 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 esto ustedes tienen que hacerle una sangría. ¿Y en qué consistía? Te cortaban y te sacaban la sangre, tantos litros o tantas cosas, para poder llevar el equilibrio de esos humores o esos fluidos. Qué bárbaro y qué atrasados eran, ¿no? Hoy en día tenemos rayos X, tenemos encefalogramas, tenemos muchísimas cosas. Incluso la inteligencia artificial utiliza los exámenes para saber cómo atender tal o cual, digamos, situación médica. Es decir, qué atrasados. Y vean cómo ha avanzado la ciencia médica. Y les comento algo. Muchas de las cosas que pensamos sobre el derecho y nuestra cultura jurídica es de la misma época de las sangrías. Es decir, otras áreas del pensamiento han avanzado y nosotros no. ¡Wow! Entonces tenemos que ser críticos. Vamos más allá. El tema de tener también el concepto de ley, de norma, de legislación, de tribunales, de expediente como un dogma. Es más, agarramos la ley y la vemos como si fuese algo infalible. No, es la ley, aquí así. Es más, hay una idea en esto de la infalibilidad papal, es decir, el papa no se equivoca. Entonces podemos agarrar esa idea de la infalibilidad legal, es decir, la ley no se equivoca, es absoluta. Cuando entonces hablamos de dogma, ¿por qué tenerla como dogma? Y nuevamente, vamos a hablar con los términos, con las palabras que son. Un dogma, aquí lo tenemos. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. Es decir, esta es la ley y no podemos cambiarla bajo ningún concepto. Ojo, tenemos que ver, la ley se equivoca. El legislador, el hacedor de derechos se equivoca. Nuevamente, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión o en este caso de especialidad del derecho, no, la sentencia tal o cual. Ya están viendo por qué yo no quiero hablar ni de legislación ni de jurisprudencia. ¿Y qué decir es? Bueno, los fundamentos, puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Es decir, el sistema de protección de niños, niñas o adolescentes o de familia o menores o de procesal o de lo que queramos. Entonces es un tema que invita cada vez a profundizar más sobre esto. Y eso me lleva también a otra reflexión, como he llevado, y los invito también a que reflexionemos sobre esto, al fundamentalismo. Entonces podemos ver
una suerte de fundamentalismo doctrinal supersticioso en el sistema procesal de familias y menores, o tributario, o penal. Entonces vemos como se pudiera criticar a una sociedad teológica, una teología donde están teocráticas, donde están es simplemente agachando la cabeza y repitiendo cuál becerros o como los monitos, sin saber de dónde vienen las cosas. Vamos un poco más allá. Es que en las leyes naturales, las leyes no son las mismas, porque están en constante, no que no eran las mismas, es que no había forma de medirla de otra manera. Lo que Newton pensó sobre la ley de gravedad es totalmente distinto a los descubrimientos con Einstein. ¿Por qué? Porque tuvo una visión mucho más amplia. E incluso Einstein con Niels Bohr, que hablaban otras cosas, Einstein pudiéramos decir que estuvo equivocado, pero es que podíamos pedirle algo distinto. Y ya cuando estamos hablando de mecánica cuántica, la ley de gravedad, las normas relativas a la gravedad, que son normas de la física, son totalmente distintas. Y si eso ocurre con la física cuántica y la ley de gravedad, ¿qué no va a quedar con algo tan supersticioso como lo es la legislación? Por eso que yo hablo de sistemas normativos y también hablo de sistemas normativos legislados. La legislación es el producto político de los estados. Político en el sentido que surgen de esos momentos digamos, de agarrar una situación, ya lo vamos a ver, una situación que está ocurriendo, y entonces los que hacen vida en esa sociedad, en ese momento determinado, celebran las reuniones en los congresos, en la asamblea, y sacan esa ley. ¿Cómo vamos a pedir entonces que sean, digamos, lo suficientemente, digamos, verdaderas, más allá de la creencia que la tenemos de las leyes físicas? Esos son temas para reflexionar. A mí me gusta mucho hacer uso de este mapa. Este mapa existió, eso a veces es mucha mentira, de que la gente pensaba que la Tierra era plana antes de que Cristóbal Colón llegase a tierras de lo que hoy es América. No se llamaba América como antes, como hoy, perdón. Y entonces hicieron sus cálculos y mira, vamos a dar la vuelta y vamos a llegar. Esto lo hizo un matemático, nuevamente, el pensamiento científico de la matemática, cómo llega. Y resulta que Colón, incluso que Colón cuando muere, él todavía cree que llega a las Indias, porque técnicamente eso es lo que estaba haciendo, estaba le dando toda la vuelta. Eso era un viaje más que todo por contenido comercial, porque era más fácil buscar otra vía que enfrentarse con los iba a decir vecinos, pero eran contrapartes, eran de Venecia, y por eso que se llama Pequeña Venecia, y eso es otra cuenta. El hecho es que este mapa no representa no aparece allí el continente americano. Y vean que está totalmente, no digamos desfigurado. Podemos pedir algo distinto. Y eso nos llama a la reflexión a esta expresión, a este libro de este pensador polaco que se llama Alfred Korzybski, que dice el mapa no es el territorio. En efecto, el mapa no es el territorio. El mapa es una representación del territorio. Y el territorio tiene sus propias dinámicas. Hay terremotos, hay deslaves, hay erupciones volcánicas, y va cambiando ese mapa. Perdón, ese territorio. Y el mapa puede que no cambie. El problema que hay es el siguiente. ¿Qué pasa si empezamos a hacer planes o edificar sobre ese mapa que ya no se identifica con el territorio? Un absoluto disparate es lo que puede salir allí. No podemos hacer, imagínense, tratar de hacer uso del mapa anterior a para, qué sé yo, vuelos transatlánticos. Imposible. Para hacer las mediciones de los viajes navieros. Imposible. Entonces, así como existe Google Maps y podemos tener temperaturas, etcétera, la ley no es el territorio.
La ley, recuerden que el mapa es la representación de un territorio. La ley es una representación de una sociedad en un momento determinado, con unos valores y con unos sistemas normativos y con unas instituciones jurídicas, instituciones de carácter sustantivo, instituciones de carácter adjetivo procesal. Así como en la medicina no podemos pretender especializarnos hoy en sangrías, porque estaríamos utilizando una representación o una visión distinta a lo que se entendía en esa época. Hoy en día, cuidado, y eso es a donde estoy apostando, estamos queriendo entender el derecho y estamos queriendo entender los sistemas normativos como se entendían en la misma época de las sangrías. Y sin querer lo estamos haciendo. Ahora sí, vamos a hablar un poco, estas eran las previas, ¿ok? Ahora vamos a entrar un poco a lo que son las anotaciones sobre cultura y pensamiento jurídico, que por eso es que vamos a encerrarnos en por qué yo denomino esto cultura y pensamiento jurídico nuevamente, podemos hablar de tributario, podemos hablar de familia y menores, podemos hablar de penal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué entendemos en términos muy generales? Ahí viene también otra advertencia, cada uno de estos temas podemos hacer una cátedra absoluta, ¿no? Esto es una aproximación muy general. ¿Qué entendemos por cultura? Bueno, el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el ser humano como miembro de una sociedad. Todo lo que se hace, piensa y cree como grupo social. Por eso que la cultura tiene elementos de, bueno, la cultura musical de tal lugar dentro de un estado. Estado, por supuesto, entendiéndolo una nación, un país, porque la otra vez yo puse estado y pensaba, no, los estados y el país, no, el estado en su concepto jurídico, que es el espacio geográfico, con un sistema normativo y una población. ¿Y por qué es importante tener las palabras? Porque cuando yo les vaya a hablar, porque es derecho y familia y menores, por ahí van los tiros, ¿no? Resulta que ya cuando hablamos a cultura jurídica, ¿qué entendemos por cultura jurídica? Bueno, cultura jurídica sería entonces ese conjunto de creencias, valores, actitudes, prácticas que una sociedad tiene en relación con lo que entiende por derecho. Y recuerden que derecho es otra cosa, no necesariamente es ley. Hay derecho absolutamente al margen de la ley. Incluso yo, en muchos aspectos, yo digo, la ley es causante de muchos más problemas en vez de atender al derecho. El derecho, por ejemplo, el derecho mercantil, como originariamente era y debería ser, y lo que pasa es que ahí hubo una transustanciación, es principalmente consuetudinario los contratos mercantiles. Igual que el derecho privado o derecho civil debería regirse es por los contratos. Nos han metido en la cabeza muy forzadamente de que la principal fuente del derecho es la ley y yo me niego a aceptarlo ciegamente. La primera fuente del derecho es la voluntad y la voluntad entre particulares es el contrato. Y por supuesto, si entendemos la ley como la voluntad común, es ahí que debemos verla es como, digamos, un paso siguiente. Pero nuevamente, estas son cosas que pudiéramos largo y tendido hablarlas. No crean que las estoy lanzando así porque no las he reflexionado. En efecto, sí. Bueno, entonces cuando hablamos del derecho es esto, pero también de las instituciones jurídicas. Instituciones, ojo, porque todavía tenemos esa dificultad de entender la institución, entendemos el órgano o el ente, un tribunal, no. La institución jurídica es como ese elemento esencial del sistema, como lo es la propiedad, la vida, la voluntad. Esas son las instituciones jurídicas. Y están, por supuesto, también los órganos o entes de todo esto. ¿Qué entiende entonces una sociedad como respecto de lo que es una ley, por eso que la pongo también entre comillas, o lo que es un juez, o lo que es el abogado, o el sistema legal, cuando más bien deberíamos llamarlo sistema normativo en general, o un procurador, o un defensor, o un sujeto de derecho? ¿Cuál es ese alcance? Eso
es lo que nosotros llamamos, en términos generales, la cultura jurídica. Y vemos cómo hay sociedades cuyo concepto de cultura jurídica, independientemente a la ley, porque eso forma parte minúscula de todo lo que es el sistema, tiene una situación mucho más favorable en términos generales a aquellos que están por encima en el Estado de Derecho y la nuestra está por debajo. Es decir, aquí bien interesante, Patricia. Lo que pasa es que eso de la fuente del derecho es un invento. Eso es un invento. Eso fue un invento que creció, que empezó a mediados del siglo XIX. A veces nos meten las cosas, estamos repitiendo a veces como los monitos. Mira qué interesante. La teoría de las fuentes vino por Savigny, pero vamos más allá. Entonces, nuevamente, la percepción que se tiene de lo que son los jueces, fiscales, cuerpos policiales, autoridades administrativas, puede variar, por supuesto, de las jurisdicciones. El concepto de jurisdicción también cambia. La administración, perdón, pueden ir desde la admiración hasta la desconfianza. Admiramos a nuestros magistrados, a nuestros hacedores de derecho, a nuestros jueces, a nuestros clientes, o por el contrario, tenemos desconfianza del juez, del defensor, del legislador, del cliente. Eso nos tiene que llamar la atención y, digamos, sacudir un poco las ideas. El problema también es cuando todo entra en un tema de arbitrariedad, la preparación. Estamos preparándonos para cuestionarnos qué entendemos por cultura y pensamiento jurídico. Ya todo esto no crean que va en vano, todo esto es para después aterrizar a muchas cosas puntuales. Principalmente la idea de ley era impuesta por la fuerza. ¿Por qué? Soy más grande que tú, te someto. Mi palabra o mi acción es la ley. Por supuesto, una aproximación así no va a ser fácilmente aceptada. Entonces, por eso es que la humanidad va avanzando, avanzando, avanzando. Entonces tienes que buscar otras justificaciones u otras fuentes. Ya que estamos hablando de fuentes, primero era la fuerza y ahora es, digamos, la polis, la ciudad, la sociedad, a través de, bueno, como podemos ver aquí, el código de Hammurabi. O sea, podemos ir viendo, como siempre, la idea de ley es tratar de justificar por qué lo haces. E incluso no estamos escuchando de que la ley es ejecutable porque solo el Estado puede ejercer la violencia legítima, en palabras de Weber. Entonces vemos qué interesante, vemos cómo en el devenir del tiempo buscamos elementos de justificación, pero a la vez, si esa justificación no va más allá, termina en una justificación o se impone la autoridad. Verbigracia, bueno, tenías un pocotón de personas en un momento determinado de la historia y va este señor y se trae unas leyes que son puestas directamente por Dios. ¿Ok? Es decir, la voluntad divina, nuevamente la voluntad, impone cuál es ese criterio de lo que es la norma. Pero es ley. Bueno, entonces ¿dónde viene? Porque la ley nuevamente es aquel político, aquel producto político de los estados. Y aquí tenemos a este señor que está aquí, que es sumamente importante, me gustaría que lo estudiásemos cada vez más, que es Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasó con Napoleón Bonaparte? Vean qué interesante esto. Hasta antes de Napoleón, e incluso antes de que fuese emperador, el Código Napoleónico, él dio esta afirmación que decía, mire, aquí nadie está seguro de que no le vayan a cortar la cabeza, porque por todas las normas que había, como hay una pena, vamos a hacer una cosa, vamos a codificar las normas, vamos a meterlas todas en un libro. Algo que también, si bien se había hecho en la antigüedad, en el derecho romano, y más técnicamente era derecho bizantino, vemos cómo él agarra y dice, bueno, ahora es esto. ¿Qué pasó? El efecto Napoleón, por llamarlo así, recordemos que agarró Francia, Alemania, Italia, España. Ese señor abrazó tanto y el imperio y iba abrazando tanto que hasta la monarquía de Portugal, para salvarse de este señor, se vino para acá, para Brasil. Incluso nuestros movimientos independentistas
de Latinoamérica vienen y es inspirado de todo esto también. La abdicación de Bayona, etcétera. Entonces vemos qué interesante, porque querámoslo o no, nuestro Código Civil y nuestras instituciones sustantivas en materia de contratos, de personas, de familia, de menores, etcétera, vienen es de aquí. Por supuesto, eso es como las ramitas, como las matas. La vegetación se va adecuando y tiene sus propios brotes. Pero, digamos, el germen principal de nuestro pensamiento, digamos, civilista, respecto al código, es el mismo. No es que, por supuesto, el Código Civil de Francia de hoy, que tiene también como génesis exactamente el nuestro, pero sí hay. Es más, ustedes buscan Código Civil francés y en términos generales lo leen y es igual, ojo, nuevamente, cosas salvedades. Cada sociedad va surgiendo sus cambios en sus territorios y va teniendo nuevos mapas. La legislación es un mapa, o a modo de lo que veníamos reflexionando previamente. ¿Se acuerdan que les había dicho sobre el tema de la circunferencia, etcétera? Bueno, esto que acabo yo de afirmar, que es la circunferencia de la Tierra, de la distancia al Sol, la del Sol, si yo hubiese hecho esto públicamente, como se lo estoy diciendo yo a ustedes, simplemente nos iban o me iban a llevar a mí detenido por hereje, por contrariar la ley, la norma en ese momento. Es más, tan es así que muchos de los sistemas judiciales, de los, digamos, de los procesos, fueron basados y en contra de estas personas, como por ejemplo, ¿qué entendemos por derecho? Vamos para adelante y para atrás, espérense un momentico. Estos señores que están aquí, bien interesante, no sé si habían buscado, y nuevamente la ventaja de la tecnología es que ustedes pueden buscando quién es, etcétera, y nos ayuda a adentrarnos en otras ideas. Aquí hay un señor que se llamó Giordano Bruno. Giordano Bruno fue sometido, fue llevado a un proceso, la idea del debido proceso en esa época, y fue quemado vivo por simplemente atreverse a afirmar que la Tierra le daba la vuelta al Sol y no al revés, es decir, que el Sol daba la vuelta a la Tierra. Y siendo esa la verdad oficial, digamos, el sistema normativo reinante, porque la autoridad, el hacedor del derecho en esa época, que era el clero, simplemente, bueno, lo llevaron al procedimiento y lo quemaron. Giordano Bruno. Un poco de años más tarde, Galileo Galilei, inspirado en estas mismas ideas de Giordano Bruno, que son verdades autoverificables en el sentido de que pueden verificarse, por eso la importancia de qué tiene que ver un astrofísico con todo esto, decía lo mismo, entonces ¿qué le dijeron? Señor, retráctese. Bueno, para salvar el pellejo se retractó, pero dijo así como que algo como que, bueno, pero igual gira. Es decir, el equivalente a aceptar los hechos en un proceso penal para evitarse algo. Bueno, yo soy inocente, no, pero te conviene aceptar los hechos por la norma y de las sanciones, etcétera. Vemos entonces cómo está esa perversión de la idea de proceso. Y eso lo llevó Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino fue el equivalente a hoy el inquisidor o el fiscal de los dos casos. En uno lo ejecutó y en el otro, bueno, lo salvó. Entonces vemos cómo ha habido un avance en eso, no obstante, total y absolutamente contrario a esos procedimientos inquisitoriales que no son muy distintos a lo que estamos viendo hoy ahorita. Es más, le podíamos pedir algo distinto a ellos. ¿O es que acaso estamos en una época del pensamiento humano que estamos por encima de ellos? Ellos estaban convencidos que lo estaban haciendo bien, que ese es el proceso. O nosotros hemos llegado a la cúspide del conocimiento que podemos decir que ahorita sí. Vamos por ello. Eso llevó nuevamente a los procesos inquisitoriales, la Inquisición, independientemente a la aproximación, digamos religiosa eminentemente, la Inquisición como proceso. Eran procesos judiciales. Lo que pasa es que el hacedor del derecho era otro.
y el juez, digamos, el que dirimía la controversia o castigaba o, digamos, enjuiciaba era otro. Muestra de esto, pueden buscar nuevamente también la ventaja de lo que es las nuevas tecnologías, buscan algo que se llama la Constitutio Criminalis Carolina o el Maelus Maleficarum. Esos eran textos de esta época que muchos catalogan como oscurantista, que hoy en día, aunque no lo crean, todavía tenemos bastantes cosas en nuestra cultura jurídica global del proceso. Bueno, ¿qué tienes que hacer esto o aquello? O sea, el tema de las cargas, a quién le corresponde, si no está debidamente probado. Nuevamente, estas son reflexiones muy generales para poder luego aterrizar en muchas cosas. Una vez yo hablaba con un amigo, también profesor, y yo le dije, mira, he estado ahorita, estos últimos meses, investigando sobre derecho procesal medieval. Imagínense esta siguiente situación. A una persona que afirma un hecho, cualquiera que sea, podemos imaginarnos cualquiera de los casos que tenemos, afirma un hecho, resulta que digamos, entra en un contradictorio y le dicen, bueno, la prueba es la siguiente. Si tú te vamos a lanzar al agua, si flotas, estás mintiendo. Si te hundes, es verdad lo que tú dices. Por supuesto, se hundía y decía, ay, era verdad lo que decía, pero se murió. Ustedes se imaginan ese razonamiento, ese criterio de juridicidad. Mira, no lo sacaron a tiempo y se murió. O lo de poner las manos en caliente, en un hierro caliente y te las vendaban. Y si no salías, digamos, en una semana, si tenías las manos curadas, eras inocente. Y si estabas quemado, eras culpable. Nosotros creemos de verdad que eso sería derecho. Creemos que esos son criterios de justificación y juridicidad lo suficientemente convincentes. Ah, pero sí creemos que alguien no contesta la demanda o que una copia no tiene un sello. Ah, eso sí. Podemos pedirle a estas personas en la Edad Media pensar algo distinto. Para ellos estaban convencidos de eso. Igual como hoy estamos convencidos de muchas cosas. Y preocupa y no somos críticos respecto de lo que es nuestra cultura jurídica, en este caso respecto de lo que es el proceso, respecto de lo que es la prueba, respecto de lo que es el testimonio, respecto de lo que es la declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Caso ultra famoso, y nuevamente yo les he dicho, me llama la atención esto, es el caso de Jacques de Molay. Búsquenlo, de verdad que yo estoy dando unas ideas que me sentiría sumamente contento de que se meten en YouTube y ven. Jacques de Molay fue el último de los caballeros templarios. Y eso fue enjuiciado también, fue montado toda una operación. O sea, el juicio utilizado con fines distintos a averiguar la verdad. Y uno pasa por París y se consigue esta lámina, esta placa que dice, aquí fue quemado Jacques de Molay. Es decir, esa es la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque pensaban que estaba conspirando contra la iglesia y contra la monarquía y en efecto lo que tenía era ideas contrarias a, pero en modo alguno. Y vean, eso era el debido proceso en esa época. Y yo, como les he dicho, que yo soy súper, me gusta investigar esto, tuve oportunidad de estar en París y ahí estoy yo y ahí fue donde me leí muchas de las cosas del proceso en contra de Jacques de Molay. O sea, uno viaja y tienes a lo mejor, mira, estás pisando lugares, Venezuela, Caracas, aquí han ocurrido cosas espectaculares que nos llaman a la reflexión. Avancemos un poco más allá y lleguemos a lo que llamo yo los conceptos, las instituciones y las normas. Esto que hemos venido hablando nos preocupa en que vemos a la ley de esa manera supersticiosa. Y entonces, ahora hay como, y no solamente aquí, en términos generales, bueno, los conceptos. Bueno, el concepto es esto, 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 esto y esto. Pero es que a lo mejor el concepto no se está dando tampoco a la realidad.
Y las normas no necesariamente son la ley. La norma o el sistema normativo puede venir reflejado y ejecutado en algo que no necesariamente es la ley. Pongamos, por ejemplo, el caso, no sé si alguno de ustedes tiene o ha participado en temas de derecho de intercambio internacional, de mercancías internacionales, las normas Incoterms. Ustedes saben que son las normas Incoterms, son las que rigen el comercio internacional. ¿Cuál es el régimen jurídico de las normas Incoterms? ¿Son tratados internacionales? No. ¿Son ley interna? No. Son estándares libres y voluntarios. La humanidad tiene que avanzar a términos. Ahora, ¿qué es lo que hay que prestarle atención? A la institución. La institución jurídica de la paternidad, la maternidad, la filiación, la manutención, la guarda, los permisos. A eso hay que darle y por eso es que vamos atendiendo. Entender que todo esto son sistemas que colaboran entre sí. Y la idea de teoría de sistemas viene de este señor que era un biólogo. Y así él nos explicó, o digamos con su teoría general de sistemas, por qué podemos entender un sistema, por qué podemos entender un sistema de derecho civil, el penal, el nacional o el internacional. Se integran entre sí y tienen que servirnos para entender las instituciones. Como yo les he dicho, y en mi canal pueden buscarlo, yo he hablado sobre el proceso judicial como farsa. Y es que en efecto a veces estamos en situaciones absolutamente farsantes y caemos en el tema de los sofismas, las falacias, los sesgos de la cultura versus los sesgos versus la transparencia y la justificación. Y eso nos lleva a otras ideas que yo sé que muchos de ustedes jamás habían pasado por ellas. Hablar en vez de legislación y jurisprudencia versus legisprudencia. ¿Qué es la legisprudencia? Bueno, ¿cómo hacer una ley de manera más prudente? Porque entonces estudiamos la ley como si fuese absoluta y lo que vemos es que producen un pocotón de bodrios como si fuesen ley y no son ley, son puros bodrios. Entonces tenemos que apuntar a sistemas normativos eficaces, eficientes, comprobables y libres, que no necesariamente tienen que ser producto de los estados. Los estados los pueden reconocer, pero no crean, no los crean. Hay cosas que no son creadas, sino reconocidas. Nuevamente, esta es una de las líneas de investigación maravillosas que yo tengo y he estado más o menos tentado en leer y escribir sobre esto, es legisprudencia e inteligencia artificial. Ustedes se imaginan los agentes de inteligencia artificial como el hacedor del derecho. Es que también tenemos ese acercamiento a que no, el pensamiento humano por un fin en sí mismo. O tampoco podemos incurrir en la tecnología como un fin en sí mismo. Tenemos que ser críticos de lado y lado para poder buscar pensamientos mucho más elevados. Seguimos más allá en el sentido de esto. Yo tengo Abraham, te lo hago llegar, tengo un trabajo bien interesante, muy breve, sobre lo que se llaman niveles o modelos de racionalidad legislativa. Este profesor, Manuel Atienza, tiene una aproximación muy buena, que él habla de que el producto político de los estados, que sería la legislación, debe obedecer a principios racionales. Ok, hay cosas que yo propongo que no sean regidas por la ley, entendida la ley, producto político de los estados. Pero entonces que si va a ser la ley o el estado, en aquellos, por ejemplo, el tema penal, debe tener y cumplir estos requisitos de racionalidad. El primero es comunicativa o lingüística, el segundo es jurídico formal, el tercero es pragmática, el cuarto es teleológica y por supuesto una racionalidad o digamos una medición, una línea ética. Todo esto también dentro del contexto de la legisprudencia. Lo que está pasando en el mundo es que ya el pensamiento jurídico se está vinculando y relacionando con el pensamiento computacional. Ya los profesores de derecho, los abogados, los litigantes y los funcionarios que tienen que estudiar programación, pero no para digamos, seguir haciendo lo mismo, sino para crear nuevos sistemas normativos. Incluso, vean el título de esta obra, lo que se está escribiendo a nivel mundial, Blockchain y constitucionalismo. ¿Han escuchado ustedes la idea de
el rol de la legitimidad de los sistemas policéntricos. ¡Wow! Sistemas policéntricos en la idea de derecho. Es decir, hay varios sistemas que interactúan entre sí, pero son normativos. Ojo, ¿por qué tenemos esa manía, esa superstición de que tiene que ser el Estado? La invitación es a pensar nuevas formas de derecho, porque el derecho, o más aún, los sistemas normativos, deben atender principalmente a dos cosas: prevenir los conflictos y, en caso de darse, arreglarlos. Esta es una reflexión que llevamos al tema de la transformación digital. La transformación digital, y cuando vemos los expedientes, voy a hablar brevemente sobre eso después más tarde, no es utilizar la tecnología para seguir haciendo lo mismo. No es utilizar la tecnología para seguir haciendo sangrías. Es utilizarla para nuevas formas, porque si no lo que vamos a tener es un pensamiento primitivo, como los picapiedra, pero en un entorno digital. Como lo estamos viendo aquí. Prácticas y una cultura jurídica barbárica, tribal y mediocre, pero con tecnología. No, no podemos. Ahora sí vamos a hablar sobre derecho de familia y menores, porque mucha gente dirá, bueno, ¿por qué no niños, niñas y adolescentes? Bueno, por esto, pues. El tema es que, así como en varias áreas del conocimiento, hay una que habla sobre la sociología jurídica. Y la sociología jurídica estudia principalmente la relación entre el derecho y la sociedad, y uno de los elementos más importantes es la familia. Estemos de acuerdo o no de la familia, ¿ok? O las relaciones gámicas. Entonces, ¿por qué hablo yo y propongo rescatar la idea de menores y en la legislación? Bueno, el matrimonio, que hoy en día lo vemos de una manera, es distinto a cómo se veía el siglo pasado, el anterior. Y es que el matrimonio es una realidad al margen de lo que pueda crear políticamente un Estado a través de su legislación. El matrimonio es una situación, el matrimonio como unión de dos personas, después vemos si son 3 o 4, con fines matrimoniales, es al margen de la imposición legislativa de alguien. El matrimonio es una institución social, económica y política que tiene consecuencias jurídicas. El matrimonio no lo crea la legislación, ¿ok? Eso ocurre y la legislación puede que lo reconozca y le dé consecuencias, que es distinto a regularlo, porque tenemos también ese fetiche a regular todo, la regulación. Yo tengo, y lo pueden buscar, yo tengo una serie de programas, unos podcasts que se llama Casarse o no, igual te arrepentirás. Porque es que nos han vendido la idea de que el matrimonio civil, que es la iglesia, que las cosas es un tema jurídico. No, es un tema social que tiene consecuencias jurídicas. Aquí yo hablo, por supuesto, de otros temas. Pero esto nos va llevando más hacia adentro de esto que yo quiero, digamos, señalar. Otrora, el principio fundamental del matrimonio era la procreación y tener hijos. Eso viene de un pensamiento de esa imposición también normativa de la iglesia. Los cánones de la iglesia católica, eso lo ponen. Por supuesto, socialmente hemos evolucionado. ¿Y qué pasa o qué pasaba únicamente del producto de eso? Bueno, del producto de esa unión, porque el matrimonio o la unión, el noviazgo, el resuelve o el sexo casual, siempre que sea voluntario, no deja de ser una manifestación del libre desenvolvimiento de la personalidad, de la libertad y de la libertad de asociación, aunque sea por 40 minutos, un ratico a la semana. Esas son libertades personales. Y producto de esto venía, ¡pum!, digamos, el embarazo. Eso no es que lo regulas, le das consecuencias jurídicas y esas consecuencias son las que atiendes para poder prevenir problemas o resolverlos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos eso como relación de dos personas que en ese momento no existía ni siquiera la tecnología, digamos, de los contraceptivos, y teníamos un niño que es un sujeto de derecho. Cuando hablamos a nivel global, si tú quieres buscar experiencias, jurisprudencia, legislación, trabajo, etcétera, te vas a conseguir de que lo que se habla es de los derechos de la infancia o de la juventud, del derecho de familia o de menores. Lo vas a conseguir en inglés, lo vas a conseguir en francés y lo vas a conseguir en italiano.
Y tú dirás, ¿por qué? Ah, bueno, aquí queremos ser más papistas que el Papa y como la ley se llama LOBNA y antes tenía una N y ahora son dos N y es niños, niñas, adolescentes, queremos imponer legislativamente algo que es totalmente ajeno a la creación legislativa, como lo es el ser humano en su procreación y su evolución. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de la dimensión civil humana, es decir, el ser humano como sujeto de derecho en su concepto civil, vemos que existen temas de estado y capacidad de las personas. Las personas tienen una capacidad para actuar y comprometerse y, por supuesto, responder de las obligaciones que tenga y aquellos que no. Los esclavos no respondían directamente, sino que tenía que responder el amo. Es decir, había todo un sistema normativo, créanlo o no, basado en la esclavitud. La esclavitud era un sistema normativo, cuando digo válido, no lo compartimos hoy en día, pero tenía, digamos, un desarrollo. Tenías obras sobre la esclavitud. Es como si sacáramos ahorita el ente rector de la esclavitud y de los esclavistas. Volvemos, ¿lo compartimos o no lo compartimos? Era otro plano, otro mapa, otra sociedad, otros tiempos. El hecho es que la libertad de contratación, el asumir las obligaciones, está muy vinculada con el Estado y la capacidad de las personas. Y por supuesto el registro civil que antes no lo llevaba el Estado, sino que llevaba la Iglesia, nuevamente. Entonces vamos a ver que el ser humano tiene múltiples dimensiones. Tiene una dimensión del estado y capacidad de las personas, es decir, la dimensión humana, pero que también tiene una dimensión vital en el desarrollo. Cuando hablamos de niños o niñas y adolescentes, vamos a ver que es una dimensión del desarrollo humano en la cual participan la psicología, la biología, la sociología, la antropología y la neurociencia, que si bien son de gran ayuda para podernos entender, a nosotros cuando hablamos de esta área que estamos estudiando es el área de estado y capacidad de las personas. Aquí no estamos hablando de niños y niñas a los fines de que tengan igual o no atención en los derechos fundamentales que no discriminan de eso. Estamos hablando de que la psicología de un niño de 4 años es distinta a la de 12, a la de 17. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos de niño o niña o adolescente, es una categoría y es respecto de las etapas del desarrollo humano. Porque si no, tendríamos que hablar la ley de la infancia, niña, infanta, niño, niña, adolescente, adulto, temprano, adulto mayor. Es decir, todo un despropósito porque lo que tenemos que atender es a esa dimensión de estado, capacidad y protección de la persona. Porque bajo esta perspectiva de tener la categoría de infancia de 0 a 6, los niños 6 a 12 y los adolescentes de 12 a 18, estaríamos dejando por fuera técnicamente bajo la luz, la óptica, no, pero es que la ley dice esto. Nuevamente, son criterios de autoridad que se están solapando con otras áreas del conocimiento y lo peor aún, podemos utilizarlo como sinónimo. Así como cuando en derecho constitucional podemos hablar de la Carta de Derechos Fundamentales, podemos hablar de la Carta Magna, podemos hablar de la exposición de motivos del libro fundamental, podemos perfectamente hablar de los derechos de los niños, de los derechos de la infancia o de la juventud o de niños, niñas y adolescentes. Por eso es que mi intención de rescatar por qué es esto es porque es más afín a lo que es una idea global. Pero vamos más allá. Es un tema esencial el tema del Estado y la capacidad de la persona, Estado y capacidad. Porque cuando hablamos del Estado civil y cuando vemos todo el desarrollo que viene del Código Civil, es un Código Civil que venía de una idea de matrimonio absolutamente distinta a la que se escribió. Entonces, nuevamente, tenemos que reescribir. No, la realidad es una y la consecuencia jurídica viene de otro lado. Tenemos esa manía de que todo tiene que ser regulado y vamos a ver que no. Cuando hablamos de Estado civil, también nada más lo estamos viendo respecto de una institución como lo es el matrimonio. Casado, soltero, viudo, rejuntado, concubino, etcétera. ¿Por qué? Porque eso te puede afectar la capacidad, pero únicamente cuando estás en condición de comunero. Entonces, ¿cuáles son los estados civiles?
principales: extranjero, nacional, casado o soltero, viudo y todos los demás. Es lo mismo que estar soltero en el sentido de que no tienes ese sometimiento a la comunidad. La comunidad es una cosa absolutamente, absolutamente ilógica, perdón, una perversión. ¿Y cuál es otro estado civil? Mayor y menor de edad. O sea, la mayoría o la minoría de edad es un estado civil, y en ese sentido fue que vino el Código Civil, el Código Civil, por supuesto, de 1982, pero antes la mayoría de edad era 21 años. Y es una presunción, ¿o es que acaso los de hoy de 18 eran más o menos inteligentes que los que cuando la mayoría era 21? Es una presunción de capacidad en la cual antes de 18 no asumes de la misma manera, porque si hay responsabilidades, pero son términos distintos, las mismas responsabilidades que cuando eres mayor de edad. Entonces, si no entendemos la capacidad como instituto jurídico, vamos a estar bien chocados para otro tipo de cosas: la responsabilidad penal, la responsabilidad de los contratos, etcétera. Todavía tenemos en la mente que la procreación y el matrimonio tienen que ver. Señores, los hijos, cualquiera que sea, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, relacionados salidos de un evento casual, retos del derecho, inseminación artificial, subrogada, son sujetos de derecho con especial atención. Este señor se lo recomiendo muchísimo. Él habla de la privatización del sexo. ¿En qué sentido la privatización del sexo? ¿Existe algo más privado en la vida, en la humanidad, que el sexo? Es decir, ¿por qué nos hemos dejado, digamos, invadir por normas sociales, religiosas, estadales sobre nuestro sexo? Esas son realidades que van al margen de la realidad, digamos, del concepto político de los estados en cuanto a legislación. Hay un tema bien interesante, ojo, no me gusta usar malas palabras, la uso para ejemplificar. Este señor habla sobre el régimen jurídico, la naturaleza jurídica del hijo de puta. Él entendía como el hijo de puta aquella persona que, como no estaba establecida, digamos, esa relación dentro de la institución del matrimonio, es decir, no provino del matrimonio, tenía bloqueada el acceso a la educación, al trabajo e incluso a la identidad. Entonces, algo que hoy en día podemos entender como una afrenta, podemos entender como una falta de respeto, eso tenía una categoría jurídica. Búsquenlo, es una cosa espectacular. Ojo, date cuenta que es un choque cuando uno escucha estas ideas, pero son interesantes. Imagínate utilizar esa expresión en un escrito aquí ahorita, ¿no? O como se escuchaba en otros lugares: no, este fulano de tal es un bastardo. Oh, o sea, por supuesto, vemos cómo ha habido una evolución en la institución jurídica de la procreación y de los derechos a protegerse. Es más, y cuando se hacía, a lo mejor no era con un fin peyorativo, sino que se hacía era porque tenía menos derechos que el otro. ¿O es que ahorita no hablamos de hermanos de doble y simple conjunción? Es exactamente lo mismo, pero tiene consecuencias jurídicas distintas, porque no son herederos del mismo padre. La tecnología ha tenido un avance interesantísimo sobre esto, porque desde que, y eso lo saco también de estas conversaciones de Jacinto Choza, por ejemplo, desde que la mujer puede tener el control de con quién puede tener descendencia o no, es importantísimo, porque ya ella tiene control, a diferencia de otros momentos. O qué decir de las pruebas de determinación de paternidad de ADN. Aquí lo importante es totalmente al margen. Es más, les he hecho un cuento rapidito. El matrimonio es un medio de tener mediana certeza de lo que quién eran los hijos de quién. Porque si hacemos aquí un pacto de que nadie se acuesta con nadie, salvo que estén casados delante de todo el mundo para que sepan con quién es, se entiende que todos estos son hijos de esas personas, porque
aceptamos que nadie se iba a acostar con nadie más. Ahorita cuando tú tienes la prueba de ADN, no importa de quién sea el hijo, estés casado o no estés casado, tiene los mismos derechos, pero no por el hecho de hijo, los tiene por el hecho de ser humano, por el hecho de la dignidad humana. Eso me lleva también a reflexiones, porque ahora que voy a entrar a lo duro, reflexiones sobre las llamadas especializaciones del derecho. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo me vendo sobre como desespecialista? Porque a pesar de que estamos navegando las aguas del derecho en este caso de protección o de familia y menores, tenemos es que eh, acudir a otras áreas del conocimiento. Y entonces aquí me han dicho, por ejemplo, no, que hay una gente que se vende como lobnistas, como si eso fuera una rama del derecho especial. Y lo que están haciendo es repetir como monitos cosas que a lo mejor no estamos atendiendo y desarrollando de mejor manera lo que son las instituciones jurídicas. Y eso nos lleva también al tema de derecho y legislación. Otra vez estamos en el tema, yo no sé por qué tenemos esa manía de que todo tiene que estar en la ley, que hay un vacío legal, una laguna legal, que tenemos que... Señores, muchas cosas en la vida no son normadas vía legislación. La legislación como producto político de los estados, en efecto, puede tener una vigencia, pero a veces es contraria a lo que aspiramos. Entonces, aquí vamos a llamar algo bien interesante para que entendamos un poquito el tema de esas, lo que llaman las lagunas mentales, las lagunas jurídicas. Esto viene de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Y leo textualmente, a mí no me gusta, a mí me gusta exponer. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a hacer aquello que la ley no ordena. ¿Esto cómo se traduce en términos muy sencillos? El ser humano en sociedades libres puede hacer absolutamente todo lo que le dé la gana y responder por eso. Eso no significa que no haya responsabilidad. La libertad absoluta conlleva la responsabilidad total. Si no está en una ley, se puede hacer. Ay, no, que no es vacío legal. No. Es que esto es derechos humanos, esto es derechos fundamentales. Se puede hacer a menos que sea nocivo para la sociedad y tiene que ser regulado porque lo castiga. Ahora sí atendemos un poquito ya a lo que veníamos a hablar, consideraciones generales sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes o de menores. ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el ecosistema normativo? Bueno, el aplicable tenemos en el derecho nacional a nuestra realidad, por supuesto tenemos la ley ordinaria, que es el Código Civil de Venezuela. Código Civil de Venezuela que lo que preocupa es también verlo y leerlo de una manera dogmática, supersticiosa y hasta fetichista, sin entender. Es más, vean cómo cambiamos, tengo mis reservas, cómo cambiamos la idea de divorcio como castigo a divorcio solución y no fue necesario cambiar el Código Civil, porque entendemos que la realidad de las relaciones interpersonales van más allá de lo que diga el determinado artículo. Igual ocurre con las disposiciones sobre el matrimonio, la familia, los hijos, el artículo que utilizaron para la custodia, etcétera, porque fueron concebidos en un mapa cuando la preeminencia de la relación matrimonial no contaba con unas tecnologías distintas a las de hoy, y qué decir de la manera de enfrentar la sociedad. Entonces tenemos esa ley que está allí, forma parte. Pero luego tenemos las leyes especiales. Leyes especiales que en algún momento fue la ley tutelar del menor, que era buena, que era mala, etc. El hecho es que el mapa social, el mapa económico, el mapa jurídico de la Venezuela de ese momento que se solapaba con este Código Civil, tenías esa ley tutelar del menor.
¿Qué importancia viene de aquí? Independientemente, y nuevamente, yo no desarrollo artículo por artículo, no me gusta eso. La otra vez me dijeron, ¿cómo es eso que un abogado no lee la Gaceta? No, no, yo no leo gacetas. Yo me meto a la institución jurídica para entenderla. Lo importante aquí de destacar es la protección de este ciudadano, ¿ok? Que es un menor. Y dentro de los menores tienes varios tipos de menores. Tienes infantes, niños, niñas y adolescentes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si bien está derogado, lo que rescatamos es que entiende que es un sujeto especial de derecho. Y luego viene la LOBNA, primero con una N, luego con dos N, etcétera. Que a veces que yo veo que, bueno, que tenemos esa creencia supersticiosa y nos vamos para la LOBNA. Pero es que también tenemos otras normas que son derecho nacional, porque por supuesto, en lo que es derecho internacional, tú asumes estos tratados internacionales que básicamente no van en contravía. Por el contrario, lo que haces es que reafirmas más la importancia de la protección de estos sujetos especiales de derecho. Mi pregunta, yo les hago ahorita antes de pasar. ¿Existen derechos humanos fundamentales, constitucionales, especiales para los niños, niñas, adolescentes o menores por el hecho de serlo? ¿Existen derechos constitucionales de los niños? No, no existen. ¿Por qué no existen? Porque eso sería decir que los derechos humanos son para la gente de tal o cual edad. Son sujetos especiales de derecho. El derecho a la identidad es de todos nosotros. No es que para los niños es uno y para los adultos otro y para los viejos otro. Por eso la importancia de estudiar esto de la manera más amplia. Vamos, sí, en efecto, así es, Javier. Bueno, tenemos este convenio y aquí sí hay algo bien interesante que vamos a mencionar, que es la extracción ilegal. Muy, muy grave y se ve no por el hecho de que esté o no en una ley. Es un tema cultural. Aquellas personas que hayan estudiado algo sobre los casos reales de tema de extracción ilegal, van a ver que puede haber ciertas ideas o ciertas culturas que la práctica es mucho más allá. Vamos más allá. Nuevamente, cuando estudiamos derecho tributario, administrativo, más que dedicarse a la ley, vamos primero a entender la institución. Y las instituciones son creaciones legislativas. No. La paternidad, la afiliación, el deber de guarda, la responsabilidad, etcétera, 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 son instituciones que luego, vía normativa legislativa, se le atribuyen las consecuencias. Se volvemos qué es y qué no es el interés superior del niño. Porque me preocupa, y no vamos a ahondar esto porque esto abriría una discusión muy, muy larga, porque yo he visto muy preocupantemente el tema que a veces entienden el interés superior del menor como si tuviera derecho a cosas que no son. No, el derecho al menor a tener una digna casa. Bueno, entonces agarra con eso y métete en una casa grandota. O métete y ve el derecho a la alimentación. Entonces agarra y mete a un restaurante más caro y le dicen, bueno, el niño come y no paga porque tiene derecho a la alimentación, porque es el interés superior. Es decir, nos vamos, seguimos más allá. Me están diciendo que se cuadricula la voz. A veces me dice que, bueno, aquí vamos. Ok, entonces, ¿cuáles son esos temas sustantivos? Bueno, esto que está aquí es así, no porque lo dice la alumna, es porque la institución propia, la sociología, la antropología nos dicen que los seres humanos, producto de esta unión entre sí, entonces tienen cierta diferencia de que no quieren, o sea, es mío, es mi hijo porque no estamos con nadie más, viene la patria potestad, entendía ella como esa relación propia, sui generis, padres-hijos, procreadores, procreados, viene la adopción, pero no metamos la adopción. De eso viene la responsabilidad de crianza, de eso viene la obligación de manutención, porque por supuesto y por supuesto eso viene de las autorizaciones, la convivencia familiar y las autorizaciones para viajar. Eso, digamos, es como están desarrollados. Existen las instituciones familiares de los, qué sé yo, de los cachorros. No. O sea, una madre perrita cuida a sus perritos, no porque está en una ley, es porque es de la naturaleza propia de la cría. Igual ocurre aquí, lo que pasa es que nosotros somos seres racionales a veces y hemos adecuado algo mucho más global que podemos entenderlo, digamos, en términos generales, porque a lo mejor una comunidad
en el Caribe tiene una manera de cuidar a sus hijos muy distintas a aquellos que están en un territorio Temas para tenemos problemas en el audio, ¿no? ¿Aló? Dime, Abraham. Tenemos problemas en el audio. Igual ya estamos, sí, que como que están reportando problemas en el audio. Igual ya estamos a punto de terminar, a ver si nos da tiempo de algunas preguntas o Bueno, comentarios. mira, yo quisiera, si les fastidió, pues tenemos otra sesión después, pero quería avanzar entonces, porque les quiero lanzar Sí, durísimo sí, unas cosas aquí. efectivamente, te tomo la palabra porque podemos hacer una sesión complementaria. Ok, Podemos hacer una sesión complementaria porque además tenemos algunas preguntas que no quisiéramos dejar pasar excelente. Es aprovechando que estamos más, ahorita en vivo. ya tú vas a ver cómo vamos a cerrar esta para que vayamos, porque bien interesante. Entonces, Mira, están pidiendo ahí otra clase, efectivamente. bueno, Entonces, vamos, bueno, ya tú vas a ver, vamos ya a tú vas a ver dónde, ya tú vas a ver dónde la voy a dejar, porque es interesante. ¿Y cuáles continuará. son, mira, y cuáles son las instituciones adjetivas? Bueno, lo que es la jurisdicción, lo que son los tribunales, las partes, los actos procesales, los tiempos procesales, las cargas, las pruebas, las sentencias, el sistema recursivo y la ejecución, por supuesto, no la ejecución como la de Giordano Bruno. Eso nos va a llevar a, este sí lo podemos hablar en otro distinto, al de el expediente digital. Mira esto que voy a decir y estas las voy a pasar, pero tan rápido que voy a hacer algunas afirmaciones. Pueden ser fuertes, aguántense allí y quiero comprometerme si ustedes me invitan a desarrollarlas. Rapidito. Estas se llamaban consideraciones ulteriores de gran importancia e interés. Arrancaba haciendo estas advertencias porque lo que viene es duro. La LOMNA es un bodrio. No sirve absolutamente para nada. La jurisdicción del LOMNA es una de las peores que tiene Venezuela. Es una de las culpables de las que estemos en el último lugar de Estado de Derecho de Venezuela. Se utiliza con fines desviados, hay violencia patrimonial, hay vindicta emocional, todas y cada una de las instituciones que están aquí, las desarrollo, se niegan a sí mismos y no obedecen absolutamente a los derechos constitucionales que nos merecemos. Es una perdedera de tiempo, es corrupta, hay abuso de derecho, hay opacidad, hay abyección, hay pensamiento tribal y primitivo. Son sistemas absolutamente vetustos. Y qué decir de otras situaciones mucho más graves. Por eso es que, ya para cerrar, y espero que esto les haya timbrado, porque para ahí venía donde yo iba a terminar y a lo mejor no me invitan más después de esa afirmación, vamos a las finales, que son, espero que hayan pensado por lo menos en un 99,99% distinto, que no seamos monitos y entendamos que hay otra manera de verlo, que el mapa no es el territorio, no podemos tener pensamiento jurídico tribal y barbárico con tecnología. Y el objetivo de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y aumentar la libertad. Y les dejo esto esperando que sé que son fuertes muchas de las afirmaciones que hice, por eso fue que las dije desde el principio. Si no me quieren invitar a esa segunda sesión, lo entiendo, la grabaré en caso de que quieran y quedo para las preguntas que quieras. Y disculpa, Abraham, pero eso lo quería decir. Y aquí tenemos algunos comentarios para aprovechar estos minutos antes de despedirnos. ¿Cómo construir, nos dicen ahí, cómo construir un derecho progresivo a la par de una sociedad evolutiva con pensamiento jurídico y una voluntad racional para la creación de nuevos sistemas normativos y adaptados a los cambios de la humanidad, sociedad y tecnologías? Bueno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué es lo que debe hacerse? Por ejemplo, iba a señalar, hay pretensiones que tú tratas de presentarlas en LOBNA y te dicen que hay inepta acumulación. Yo te puedo no demostrar, pero sí acercarme a la teoría de sistemas y la teoría de conjuntos para poderte demostrar que podemos meter en un mismo nivel distintas pretensiones que la jurisprudencia dice que son, la jurisprudencia
y el pensamiento repetitivo te dicen que son incompatibles. Entender de que hay nuevas maneras de ver los sistemas normativos distintos a la imposición de la ley por la ley misma. Y por aquí tenemos a Ginette, nos comenta, las leyes se van adecuando según la evolución de la misma sociedad. En No, Venezuela, por ejemplo, no se conocía el sicariato, ahora lo tenemos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Y por ello se está impulsando la reforma del Código Procesal Civil, solo que ahora no se ha concretado. lo que yo he leído del Código Procesal Civil, otro bodrio más. Lo que hay es que pensar en sistemas normativos al margen de la creación política de los estados. No sé si ustedes habían escuchado de la idea de justicia sin Estado. Hay sistemas de administración de justicia basados en tomas de decisiones en, en teoría de juegos, que son fórmulas matemáticas. La idea de contratos inteligentes. El sicariato, ojo, la ley de la parte, volvemos a que hay una creencia supersticiosa en la ley. Eh, Siempre digamos, el homicidio existió. Hay que repensar mucho de las instituciones. El derecho penal tiene una aproximación muy especial. Tengo mis reflexiones desde el pensamiento y la cultura jurídica hacia el tema penal. Hay cosas que nos han metido, a modo de ejemplo, ¿por qué no abandonamos la ley y nos vamos a lo que nos diga las encíclicas o nos diga el derecho canónico? Ya lo hicieron. Tenemos que pensar ya en sistemas sociales postestatales. Es decir, hay nuevas sociedades en las cuales no vamos a ver el Estado de la misma manera. Tenemos una creencia supersticiosa en el Estado. Sí. María Elvis, yo creo que con esta cerramos por lo menos la sesión de hoy. María Elvis nos dice, sería interesante analizar la educación sin castigo como un derecho versus la educación formativa de nuestros padres, donde se incluyan de vez en cuando denominados castigos según la apreciación actual. Mira, el sistema disciplinario es bien interesante. Nuevamente, lo que a mí me preocupa es que todo apunta a que tengamos que, nuevamente, la legislación, la ley, la ley, la ley, la ley. Ojo, yo sé que muchas de las afirmaciones, por eso que venía la primera parte, es importante por esto, muchas de las afirmaciones, encontrárselas de buenas a primeras ocurre como la película, ¿no? Mira, ¿qué pasó aquí? O sea, si quieren y no comparten, nuevamente, si no están de acuerdo con esto, yo quiero que se metan en este QR, aprovechen, métanse y agarren el QR ya, ponen el teléfono y eso los va a llevar a un formulario que es con ese yo me nutro. Por favor, sean con mi exposición lo más rudo, lo más crudo, lo más crítico que puedan. Porque de esa es que yo, uno, justifico en el sentido de ahondo en mi postura y, por supuesto, si me equivoco, por supuesto, diré, mira, qué equivocado estaba, vi esta salida, la vi distinta a lo que yo pensaba originariamente, pero la línea es pensar nuevas formas normativas verificables, transparentes, económicas y más libertarias. Y de verdad que hay algunas intervenciones muy, muy, muy interesantes. Nuestra amiga Alexandra también intervino un par de veces, no quisiéramos dejarla en el tintero. Nuestro amigo Rómulo también nos regaló un comentario con relación a la labor de la magistrada. Eh, pero ya de manera de cierre, vamos a tratar de tomarnos una foto para las memorias con todas las Déjame, personas que están conectadas en este momento para ver si... déjame cerrar ¿cómo se llama? Yo puedo cerrar aquí la presentación, ok, para podernos ver así todo, ¿no? Ah, bueno, ustedes pueden verlo todo. para ponernos todos... Ajá. Ah, aquí está. Súper. Mira, Abraham, me gustaría, esto yo lo estuve grabando, lo pondré, la gente lo podrá repetir, había partes que se cortó, etcétera, pero yo creo que podemos ir agarrando todo esto. Me llama la atención los comentarios, no los pude ir leyendo todos a medida que estaba exponiendo, pero me gustaría si me los envías, tú sabes que es la opción de que Sí, sí, los pueda exacto, sí, poner. sí, sí. Sí, estamos... Si pueden abrir sus cámaras para que quede el cierre de esta sesión, la cual esperemos que sea Súper.
Ya la están sacando, sí. De antemano pido disculpas si a lo mejor fui muy rudo o fuerte con algunas expresiones, pero yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y lo que no se mide no se puede arreglar. Lo que no se, si uno no se cuestiona a sí mismo, sepan que yo soy muy, muy crítico conmigo mismo. No puedo ser menos con otras situaciones. Es como cerramos con unas palabras de uno de mis libros favoritos también, que es Así hablaba Zaratustra. El espíritu crítico lo desmiente todo. Y con esto, pues, nuevamente, el tiempo es uno de los tiranos, como decían los griegos. Hoy tuvimos también una aproximación a los griegos. Se nos quedaron muchas preguntas y comentarios en el tintero, pero nuevamente, muchísimas gracias por esta intervención. Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a las personas que se han conectado. Y en nombre pues, del profesor público general, doctor Daniel Mire Herrera, en nombre de la doctora Rosamar González, es para nosotros motivo de alegría pues seguir trayendo contenido que nos hace reflexionar un poco sobre la realidad jurídica y es también motivo de que no seamos unos repetidores, sino que siempre veamos un poco más allá y estemos preparados para los tiempos que vienen. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima conexión. Muchas gracias. Los invito a mi canal también. Pueden meterse ahí en Cultura Jurídica o en el Instagram y ahí tengo contenido relacionado. Gracias.